Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y yo les voy a presentar a las ponentes que tendremos en esta primera mesa. Primero vamos a tener una visión del marco normativo con Natalia Calero Sánchez, que está aquí a mi izquierda. Natalia Calero Sánchez es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es maestra en negociaciones estratégicas por parte de la Universidad de París y también es maestra en gestión pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha laborado en distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en donde ha trabajado temas relacionados con el derecho de acceso a la información, transparencia, los derechos de los migrantes, derecho a la identidad y de género. Fue parte del grupo redactor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el pasado 4 de mayo del año pasado. Actualmente es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre sus publicaciones más destacadas está Eficacia de los mecanismos administrativos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias de los servidores públicos, el caso de CONAPRED, en Transparencia y Rendición de Cuentas, en colaboración con la Universidad de California, San Diego. También ha escrito diversos artículos sobre género y acceso a la información y es parte del grupo docente del Diplomado en Género, Sexualidad y Derecho del CIDE, así como de la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pues bienvenida, Natalia. Cada una de las participantes tendrá 20 minutos y primero tenemos tu participación y después presento a la doctora Ariadna. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a la doctora Elisa Ortega por la invitación. Nosotros ya tenemos conocimiento de esta guía, ya se lo dejaré a Ariadna y a la próxima mesa la explicación. Por lo pronto, mi participación es quizá la que muchas veces es más difícil de atraer la atención porque es la explicación del marco jurídico, pero creo que es importante porque con base en eso es que nosotros podemos construir todo, digamos, todas las políticas que permiten realmente pues prevenir, investigar y sancionar lo que es tanto la desaparición forzada como las ejecuciones extrajudiciales. Son dos temas distintos, algunas veces se confunden porque de hecho llegan a intercalarse conductas. Hay una diferencia que la Corte Interamericana ha hecho muy clara respecto de estos dos fenómenos. Primero voy a hablar de la desaparición forzada. La desaparición forzada es un fenómeno jurídico relativamente nuevo. Nuevo me refiero a los años 60 y tiene, si bien es cierto que hay algunos autores que consideran que en la Alemania nazi, por ejemplo, ya se podía hablar de una práctica de desaparición forzada, a nivel internacional, del derecho internacional, se empieza a hablar a finales de los años 60 con el régimen guatemalteco, ya en los años 70 con Chile, después Argentina. Como se pueden dar cuenta, la idea de desaparición forzada lamentablemente está asociada a un fenómeno latinoamericano, no que solo pasa en Latinoamérica, sino que la especificidad latinoamericana de los regímenes dictatoriales hizo que se desarrollara más toda la teoría sobre las desapariciones forzadas. En 1972 es que la Corte Interamericana, y aquí sí hay que decir que la Corte Interamericana empezó a trabajar en el tema antes que el sistema universal. Entonces, en 1972 documenta por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empieza a hablar, y ya voy a hacer referencia casi todo a lo que es el marco normativo internacional, porque es en donde más se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Esto en una lógica es lógico toda vez que si son, digamos, conductas que son realizadas por servidores públicos del Estado en funciones de Estado, pues evidentemente, digamos, no hay ninguna incentivo a hacerlos del conocimiento. Entonces es en todos los tribunales internacionales que esto se empieza, en la Comisión Interamericana y en los tribunales como la Corte Interamericana, donde se empiezan a conocer de estas prácticas. Entonces, en 1972, por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta con ciertas visitas a Chile y Argentina esta práctica que es la desaparición forzada, que ahorita vamos a ver sus elementos.
En 1980 ya adopta la comisión como tal una posición oficial de condena, ya para 1980 tiene estructurado cuáles son los elementos. Y a la par, en el Sistema Universal, en 1978, la Asamblea General, a través de una resolución, que es la 3373, ya solicita a los estados que se tomen medidas precautorias, porque empiezan a ver que es una práctica consuetudinaria de los estados, ¿no? En 1980, en el Sistema Universal, se hace el primer grupo de trabajo en la materia. Para que se den cuenta cuánto esto se va tardando, en 1992, en el Sistema Universal se firma la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, las desapariciones forzadas en plural. Esto no es un tratado. De hecho, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se firma hasta 2006. O sea, dense cuenta que realmente el proceso empieza a finales de los 70 y en el Sistema Universal se firma apenas en 2006 y entra en vigor hasta 2010. La primera convención internacional. La Convención Interamericana es de 1994, entonces digamos, por esta especificidad de la región, evidentemente en Latinoamérica es que se tienen mayores avances, pero bueno, y solo como... Y entre estas convenciones, en 2002, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se define a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Bueno, dicho lo anterior, que es como más o menos cómo ha ido evolucionando en los instrumentos, la calificación o digamos todo lo que tiene que ver con desaparición forzada, ¿cuáles son los elementos de la desaparición forzada? ¿Cuándo podemos hablar de que existe una desaparición forzada? Primero, hay una privación de la libertad, es el primer elemento. O sea, en general son 3 elementos. El primero es la privación de la libertad, el segundo es la intervención de agentes estatales o la aquiescencia de estos, quiere decir que no que lo realicen necesariamente ellos, sino con la venia, con la aquiescencia de ellos. Y la tercera es, que es lo que diferencia a las desapariciones forzadas de las ejecuciones extrajudiciales, es la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona de la que se está hablando. Entonces, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la más abundante en este tema, esta negativa de reconocer que el Estado reconozca que tiene esta persona y justamente de que la detuvo, que lo hizo de forma ilegal, y de que trate de ocultar el paradero de esta persona, ya sea viva o muerta, eso es lo que busca, provocar justamente intimidación y suprimir los derechos. Entonces, justo este último elemento es el que diferencia las ejecuciones extrajudiciales de la desaparición forzada. Voy a hablar primero de la desaparición forzada y después de las ejecuciones extrajudiciales. La desaparición forzada es considerada una violación compleja y continua. ¿Por qué es compleja? Porque afecta o viola directamente una serie de derechos dentro de la Convención. De cualquier tratado, digamos, de cualquier convenio en el que haya derechos humanos, pero estamos hablando de la Convención ahorita de Derechos, la americana. Es una serie de violaciones a ciertos derechos. Entonces, digamos, es una violación múltiple y es compleja por la situación en la que se da. Es continuo porque, digamos, empieza con la privación de la libertad de la persona, pero no con solo ese hecho se da por, digamos, configurada la desaparición forzada, sino que es una serie de elementos que que acompañan a esta privación de la libertad del individuo y que debe ser justamente entendida como el inicio de esta violación. Es especialmente grave, de hecho a nivel internacional es considerada su prohibición es jus cogens, entonces digamos es reconocida por todos los estados como una de las violaciones más graves. No, adelante. Y para el tema que se va a ver más adelante, que tiene que ver con cómo investigar, la Corte ha definido que todos estos parámetros procesales que se ponen para configurar un delito, en el caso de las pruebas que se tienen que ofrecer para que se pueda configurar la desaparición forzada, no tienen que ser igual así de estrictas, porque evidentemente lo que está buscando el Estado es ocultar lo que sucedió. Entonces, evidentemente las pruebas, conseguir las pruebas
ahí, digamos, las pruebas circunstanciales son importantes, ¿no? Esto es, por la naturaleza clandestina que tiene la desaparición forzada, es importante entender que a la hora de investigar, el estándar probatorio no va a ser el mismo que en cualquier otro proceso, ¿no? Esto sería importante mencionarle. ¿Cuáles son los derechos típicamente violados cuando estamos hablando de desaparición forzada? Pues en primer lugar, si estamos hablando de la Convención Americana, estamos hablando de la libertad personal, que es el artículo 7. La libertad y la seguridad personales. Entonces, tiene que ver con que nadie puede ser privado de su libertad física más que por autoridad competente y por hechos que estén previamente configurados en la legislación. Nadie puede ser sometido a encarcelamientos arbitrarios. Toda persona, todo lo que tiene que ver con el debido proceso, tiene que ser informada debidamente de las razones de su detención y tienen el derecho a ser llevados ante autoridades competentes para ser juzgados. Otra violación que tiene que ver, con la que está ligada la desaparición forzada es la de la integridad personal. Esta tiene que ver con el artículo 5 y es una integridad que se tiene que entender que no solo es física, es integridad física, psíquica y moral. Y esto tiene que ver con que no pueden ser sometidas a torturas, a malos tratos, a penas degradantes e inhumanas, etcétera. El derecho a la vida es uno de los derechos también que se ven vulnerados. Este es lógico, digamos, el tener el derecho a la vida es el prerequisito mínimo o básico para poder ejercer el resto de los derechos. Entonces, no acepta evidentemente legislación en contrario y aquí es importante entender que cuando nosotros hablamos de desaparición forzada de ejecuciones extrajudiciales, generalmente los sistemas normativos estatales como lo es el nuestro, es generalmente lo que está asociado con la violación al derecho a la vida es homicidio a nivel internacional o genocidio en algunos asesinatos, ¿no? Entonces, sí es importante ir viendo cómo la figura de desaparición forzada trae en sí una serie de delitos si nosotros lo queremos ver a la luz de nuestros códigos penales. Aunque después voy a hablar que la desaparición forzada como tal sí está en el Código Penal Federal nuestro, no así las ejecuciones extrajudiciales, pero bueno. Otro derecho que es violado, además de los que ya les he mencionado, es el de la personalidad jurídica. Este es quizás de los menos estudiados dentro del sistema interamericano, pero es lógico, justamente qué es lo que busca el Estado cuyos servidores públicos ejercen estas prácticas. Justo anular el reconocimiento de la personalidad jurídica, es justo anular que estas personas, anular el reconocimiento de que estas personas pueden ejercer ciertos derechos porque estiman estos servidores públicos que hay pues puede haber una violación a la seguridad o a ciertas cuestiones, ¿no? También dentro de la desaparición forzada, y esto es interesante porque empezamos a hablar de derechos digamos, el aumento de las víctimas o de lo que se llama la definición de las víctimas, es que no solo afecta a la persona que en sí es desaparecida, sino a los familiares. Entonces, esto tiene que ver con también un derecho de acceso a la justicia por parte de los familiares, tiene que ver también con una violación al derecho a la verdad, y el derecho a la verdad, ahí sí no solo relacionado con las víctimas directas, que son el desaparecido o la persona desaparecida y los familiares, sino el derecho a la verdad entendido, y eso es lo que nos ha costado mucho trabajo en general en el mundo y en México, entender el derecho a la verdad en su vertiente social, ¿no? En su dimensión social, no solo como un derecho de las víctimas a saber qué pasó, sino de toda la sociedad a saber qué pasó de manera tal que no se repitan esas conductas y que pueda existir una real rendición de cuentas, ¿no? Entonces, el tema de derecho a la verdad es un tema que está íntimamente ligado también al tema de desaparición forzada. Si bien es cierto que no solo los casos de desaparición forzada son los que dan el derecho a la verdad, porque muchas veces también se ligan y se confunden. ¿Cuáles son los deberes del Estado? Bueno, los deberes del Estado son... Primero, la Corte reconoce que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad, ¿no? Pero siempre ha reconocido a través de sus sentencias que por más graves que puedan ser ciertas acciones, ¿no?, que traten de vulnerar o que busquen vulnerar la seguridad del Estado, el Estado no puede actuar fuera de
de lo que es del estándar de derechos humanos y de la legalidad, ¿no? Esto, pues, si no, regresaríamos al estado de naturaleza y no hubiéramos cedido nosotros nuestra facultad para hacernos justicia por propia mano, ¿no? Y eso lo recalca, porque parece que la Corte nos tiene que estar recalcando este tipo de cosas a los estados, que tenemos que organizar como gobiernos todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder, con apego a la garantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la primera son tres grandes obligaciones. Podríamos poner una cuarta, si es la reparación, que es prevenir, investigar, sancionar. Reparar es una también importante, que es todo un tema, porque además en el sistema jurídico es bastante complicado que las y los jueces comprendan, o más que comprendan, tomen realmente la bandera de saber hasta dónde puede llegar la reparación del daño. Pero bueno, me apuro. Prevenir tiene que ver, con cualquier clase de acción que pretenda salvaguardar los derechos humanos. Esto no tiene que ver solo con el sistema de acceso a la justicia, sino con capacitación, educación, o sea, es algo muchísimo más amplio que solo el acceso a la justicia. La investigación, y que es parte de lo que aborda lo que venimos a ver el día de hoy, y que ya hemos mencionado que, por ejemplo, el estándar probatorio no es igual que en otros procedimientos. Aquí la Corte también, y nos lo dijo clarísimo en el caso de Radilla Pacheco, y lo voy a leer porque me parece que es una buena llamada de atención al Estado para que nosotros entendamos que se debe considerar como impunidad. Nos dijo, porque claro, el Estado mexicano se defiende, todas las autoridades manifiestan qué hicieron en el caso, y lo que nos termina diciendo es: la Corte considera que en el caso concreto, si bien se han realizado varias diligencias, la investigación llevada a cabo por el Estado no ha sido conducida con la debida diligencia de manera que sea capaz de garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar la impunidad. Lo que nos decían un poco era, pues parece que estás como que haciendo como que sí haces algo, pero pues nomás no. Y sí fue una clara llamada de atención, que no solo nos han hecho a México, no hay que sentirnos tan protagonistas. Lamentablemente, es el tema de desapariciones forzadas, es un tema del que sufrimos en varios estados. Y por último, sancionar. Y esto que tiene que ver con la sanción, entendida, al servidor público que realiza o que da la venia para que se realicen estas violaciones, y la reparación efectiva del daño. Y no solo la reparación de las víctimas, sino, pensando en la idea de una reparación en donde se den garantías de no repetición dentro de la sociedad. Y ahí entonces no solo las víctimas deben estar interesadas, sino nosotros como sociedad, para que eso no nos ocurra. Esto es en general lo que hay de desaparición forzada. En el Código Penal mexicano, en el federal, está, déjenme hablar ahorita de ejecución arbitraria y después vemos cómo están ambas en el sistema mexicano. La ejecución arbitraria se produce cuando una autoridad pública priva arbitrariamente o deliberadamente de la vida a un ser humano en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza. Entonces aquí, a diferencia de la desaparición forzada, como les decía, el elemento de querer ocultar todo no está presente, porque, sí, en un principio se reconoce que él tenía a esta persona, pero la priva, ¿no?, de la vida deliberadamente. Entonces, en este sentido de ejecuciones extrajudiciales hay mucho menor, jurídicamente no hay ningún instrumento que lo tipifique tal cual. Lo que hay es soft law, y justamente, seguramente lo van a mencionar, es el protocolo, lo más relevante es el protocolo de Minnesota, del cual creo que se desprenden algunas buenas prácticas que se retoman en este ejercicio que hizo la Asociación de Justicia. Y hay 5 casos nada más para que los tengamos presentes, en los que se considera que una muerte, que es una ejecución extrajudicial. Muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? Un uso de fuerza que evidentemente no responde a los principios, y ahorita voy a hablar a qué se refieren, de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. De una vez, ¿esto qué quiere decir? Evidentemente el Estado tiene el derecho de repeler las agresiones que haya contra él, ¿no? Esto es reconocido como un derecho y un deber, de hecho, de los Estados. Pero como
sucede en el caso de legítima defensa entre las personas. Yo no puedo repeler una marcha, por ejemplo, con AK-47, ¿no? Entonces, estamos hablando de proporcionalidad de la respuesta ante digamos, la posible violación de que pudieran ser de la seguridad del Estado. Muerte como consecuencia de un ataque por agente del Estado en operaciones militares o policiales sin que me dé ninguna justificación. Esto, pues, nos suena bastante conocido, lamentablemente, ¿no? Entonces, gente que muere en operaciones militares sin necesidad, ¿no? Ahorita hay todo un tema de el Estado al defenderse, por supuesto, digamos, si se está defendiendo de una manera proporcional y racional, está comprendido que puede haber bajas, ¿no? de personas, pero no así cuando lo hace de una manera desproporcional, como se hace generalmente en todos los casos. La tercera es la muerte de una persona detenida como resultado de condiciones inadecuadas de su privación de la privación de su libertad o en circunstancias poco claras. Típico que entra y de repente entra digamos, lo detienen y después aparece muerto con rastros de tortura y de malos tratos. Cuarta, muerte como resultado de una desaparición forzada. Entonces, es decir, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas pueden, digamos, coincidir, pero no son lo mismo, y tienen que ser entendidas como dos fenómenos distintos con formas de prevenirse y de prevenirse, investigarse y sancionarse distintas. Y son dos fenómenos que no debemos de mezclar para digamos, porque las consecuencias que tienen son distintas. Y el quinto es muerte como resultado de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Ahí también, por ejemplo, hay que ver que siempre concurren delitos, no es que se dé ya la ejecución extrajudicial, sigue existiendo la tortura como delito aparte. Entonces, son dos, en este caso que puse, son dos conductas que tienen que ser condenadas. Por último, evidentemente, lo que llama la Corte es que lo que se tiene que entender, lo que decía como legítima defensa, no podemos no repeler, porque el Estado dice, claro, yo me vi vulnerado, yo me vi amenazado en la seguridad, pero claro, entonces tú te ves amenazado con gente enardecida, no puedes disparar sobre esa gente enardecida, ¿no? Eso no es proporcional y no es racional ni es legítima defensa. En nuestro país, en la parte de desaparición forzada, como les decía, está efectivamente en el capítulo 3 bis del Código Penal Federal. No considero que haya algo relevante normativamente que desprender. Hay poco, digamos, cada vez más, y creo que eso es la importancia de empezar a abordar estos temas, cada vez más van a llegar casos, ahora sí, a los jueces y juezas en México. Empezamos a ver cosas como San Fernando y demás que ya empiezan a llegar al sistema judicial, que antes no llegaban. Entonces va a ser muy interesante lo que suceda. Realmente con la normativa nacional no hay mucho más que hacer, donde más se ha explorado, insisto, es en la normativa internacional. Y por último, me gustaría llamar la atención sobre esta necesidad de que el uso de la fuerza sea racional. Como ya les había comentado, a nivel nacional jurídicamente no hay una definición de lo que son específicamente ejecuciones extrajudiciales como tal, ese concepto. Sí hay un reconocimiento de un uso inadecuado de la fuerza. Entonces, en 2014 se emite el Manual de Uso de la Fuerza de aplicación común a las 3 Fuerzas Armadas, como parte de un ejercicio de reconocimiento de que, bueno, también además de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si bien no son vinculantes, digamos, dejan claro tras la investigación de ciertos hechos que podrían ser ilegales en ciertos momentos como Tanguato, por ejemplo. Entonces habla de la necesidad de que estas Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, tengan, digamos, sepan utilizar el uso de la fuerza. Entonces, no quiero hablar de esto porque es un manual y ya se me agotó el tiempo, pero sí es importante nada más que ahí viene regulado, o sea, insisten en el hecho de qué es la legítima defensa y si ustedes son
bastante curiosos, hay una parte de los tipos de resistencia que se tienen que tener, y ahí se le dice al militar, mira, hay resistencia no agresiva, agresiva grave, ¿no? Y cómo tienes que responder tú, con persuasión, o sea, disuasión primero, persuasión después, fuerza no letal en tercer lugar, fuerza letal es la última, ¿no? Entonces, el hecho de que tú utilices fuerza letal a la primera implica necesariamente que tú estás haciendo mal uso de la fuerza. Eso es en general el marco normativo, les digo, a nivel internacional es donde está mucho más desarrollado. En México iremos viendo decisiones de los jueces y de las juezas y eventualmente de la Corte, pero digamos ese es como el tema a nivel jurídico. Dice Ariadna que si quieres añadir algo más, que no se va a llevar 20. No, yo creo que ya, más bien creo que es más interesante escucharlos. Bueno, pues muchas gracias a Natalia. Ahora voy a presentar a la doctora Ariadna Esteves. La doctora Ariadna Esteves, es doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Universidad de Sussex, es maestra en Sociología Política por la City University, licenciada en Periodismo y Comunicación por la UNAM, es miembro del SNI Nivel 2 y también de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, es profesora tutora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se especializa en el estudio normativo y sociopolítico de los derechos humanos y la migración en América del Norte. Sus intereses de investigación actuales incluyen la biopolítica migratoria en América del Norte, la repercusión de la necropolítica en el miedo fundado de persecución, en el derecho de asilo, el papel de los derechos humanos frente al neoliberalismo, la justicia global descolonizada y los derechos de los migrantes. Es autora de distintos artículos y libros, por ejemplo, Human Rights, Migration and Social Conflict, y ha publicado artículos sobre los temas de migración y derechos humanos en diferentes revistas internacionales, como Human Rights, International Journal of Human Rights, en México en Foro Internacional y la revista Norteamérica. Pues tengo el honor de presentar a Ariadna. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. ¿Quieres que te ayude o tú lo pasas? No, yo. Venga. Bueno, pues como ya yo no soy abogada y no vi el caso yo de hablarles de derecho me imagino la mayoría serán abogados, entonces yo quise traer aquí un tema del que en muchos espacios, no solamente los legales, se suele no reparar. Y es de qué estamos hablando cuando hablamos de reparación legal y atención jurídica. Y entonces yo quise reparar en un concepto que se ha trabajado en la antropología de la violencia, que es la idea de sufrimiento social. Y lo que ocurre con el sufrimiento social cuando hay una intervención legal. Entonces va a ser algo breve, es nada más como para, provocar un poco y ver también que no solamente estamos hablando de leyes aquí, o sea, no es como hablar de derecho fiscal, por ejemplo, ¿no? O de, incluso un divorcio. Estamos hablando aquí de cosas que afectan profundamente el tejido social, no solamente de las personas que han sido directamente afectadas, sino todos nosotros como conjunto. Y bueno, también para poner un poquito en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de sufrimiento social, es que este país está verdaderamente en duelo. O sea, es brutal el horror y el sufrimiento en el que estamos inmersos e inmersas. Y bueno, digamos que estas son cifras conservadoras, ¿no? Hablamos de 150,000 muertos y muertas desde 2006 hasta 2015. Seguramente para 2016 habrá 160,000, 170,000, no he visto ya, pero digamos que la última cifra es de 151,000, pero le puse ahí 150. Tenemos 27,638 desaparecidos, ¿no? Estas son también últimas cifras más confiables, son unas cifras que analizó Nexos desde mi punto de vista de una manera muy rigurosa, la revista Nexos.
hay que tomar en cuenta que de estas desapariciones, 7.435 corresponden a mujeres. Tenemos 40.000 feminicidios desde 1993, pero tan solo entre 2006 y 2012 estamos hablando de 4.306. Estos feminicidios no se cuentan dentro de las cifras de los 150.000 muertos, o sea, son otro orden. Y tenemos casi 100.000 mexicanos y mexicanas pidiendo asilo, ¿no? Fundamentalmente en Estados Unidos. Primero se fueron a Canadá y ahorita están sobre todo en Estados Unidos. La ONU no tiene una división por género de las personas que buscan asilo y no sabemos cuántos serían hombres y cuántos serían mujeres, pero generalmente hay muchas mujeres con niños entre las personas que piden asilo. Y tenemos 481.000 desplazados internos y 18.000 mujeres desplazadas por violencia sexual y trata en México y Centroamérica, 23% de las cuales son menores de 17 años. Y hay una cifra interesante que no la puse aquí porque el tema no es necesariamente género, pero tenemos que la edad de las mujeres que han sido asesinadas y el asesinato ha sido calificado como feminicidio son mujeres de entre 30 y 45 años, y las mujeres desaparecidas son mujeres entre 12 y 20 años, 25 por ahí. Entonces, y si uno empieza a hacer un cruce de cifras, la cifra de las mujeres muertas por feminicidio coincide con las cifras de violencia intrafamiliar y las cifras de desaparición forzada, de desaparición de mujeres coincide con las cifras de las mujeres que desaparecen o han sido víctimas de trata y tráfico sexual. Entonces hay ahí una serie de cruces de cifras que es importante ver, ¿no? Porque el sufrimiento no es el mismo en mujeres y hombres. Yo tenía la idea de que el evento iba a estar un poco enfocado a desaparición de migrantes, entonces extraje un poco de lo que la Comisión Interamericana ha investigado sobre desaparición de migrantes. Y bueno, las cifras son prácticamente no hay, ¿no? Porque es gente que no ha sido generalmente registrada jurídicamente, ni su entrada, ni su salida, ni nada. Ya hay estimaciones en realidad de una tan conservadoras que ni valdría la pena traerlas, pero bueno, es lo que hay. Hay 106 casos de migrantes desaparecidos en San Salvador, 142 en Honduras y, bueno, otros 10 en Honduras. Vaya que no alcanza a retratar esta cifra la dimensión de la desaparición y la muerte entre migrantes de Centroamérica que pasan por México. Y bueno, yo las cifras y todo esto se las doy porque quiero que veamos primero en números la dimensión del dolor en el que estamos metidos cuando hablamos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidio, trata, tráfico, todas estas cosas. Vina Das es una antropóloga de la violencia muy connotada, muy conocida en el ámbito en el que ella se mueve, y acuñó este término que me parece a mí es muy, muy poderoso para que siempre tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo a personas, ¿no? Y ella dice que el sufrimiento social es el dolor individual que el poder político, económico o institucional, o sea, no solamente el político, aquí es fundamental tenerlo en cuenta, causa a los seres humanos como colectivo y se constituye de un conjunto de problemas humanos, o sea, no es solamente el hecho de la violencia subjetiva en el que se acaba con la vida de una persona, sino que está compuesta de una serie de problemas que tienen origen y consecuencia en las heridas devastadoras que la fuerza social puede infligir en la experiencia humana y que a su vez estimulan una respuesta social. Y entonces agrupa cuestiones como más violencia, drogadicción, síndrome de estrés postraumático, depresión, falta de cohesión en el tejido social, mucho sufrimiento y victimización de niños y niñas, etcétera. Es una experiencia social que aqueja a países ricos y pobres, o sea, esto no es solamente de países como el nuestro, hay en todos lados. El sufrimiento social puede darse
en muchos sentidos. Puedo pensar ahorita en Irlanda y todo el asunto del ejército republicano irlandés, ¿no? Había mucho sufrimiento social ahí. Pero generalmente a las personas a las que afecta son aquellas que ya están en una situación de marginación o desposesión social. Desposesión social o económica quiere decir gente que ha sido arrancada de su tierra, digamos, o le han quitado su hábitat, o quien ha sido victimizada enormemente por los poderes económicos, sociales y políticos. Y bueno, el sufrimiento social tiene un tratamiento institucional, que es aquí donde entra el tema que tenemos hoy, ¿no? Y dice Vinadas que el tratamiento del sufrimiento social lo que hace es intensificar el sufrimiento debido a sus efectos morales, económicos y de género. Termina normalizando patologías sociales o patologizando la psicología del terror. Lo que quiere decir con esto de intensificar el dolor, ¿no? Por los efectos morales, económicos y de género, bueno, es que generalmente implica mucho gasto para las víctimas estar yendo a cortes, estar yendo a comités, etcétera, o también las mujeres que tienen que hacerse cargo de la búsqueda, de mantener a la familia cohesionada, al mismo tiempo que tienen que ir a buscar justicia. Muchas veces las personas son dañadas moralmente, digamos, si se acusa a priori sin pruebas de que alguien, de que su familiar murió por narcotraficante, delincuente, etcétera. Entonces hay muchas de estas cosas que suelen revictimizar a las personas cuando se institucionaliza el sufrimiento social. Y un ejemplo que me parece a mí muy clave en México es la CEAP, es el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, que lo que está haciendo es economizar la justicia, ¿no? O sea, en vez de llegar al fondo de las cosas, lo que hace es ponerle un precio, ¿no? No un precio, pero digamos, le mataron a usted a su mamá, tome 100,000 pesos, ¿no? O lo que sea. Y la patología que crea es que está metiendo la desaparición forzada y cualquier otro tipo de victimización a través de la violencia en la burocracia, en las instituciones. La víctima es una persona que tiene un carácter jurídico y una representación en la burocracia al nivel que tendría el contribuyente, digamos, como para ponerlo en términos muy crudos, pero así es. Esa es una patología social. Estamos normalizando algo que tendría que ser una aberración. La víctima no tiene por qué existir en la burocracia. Claro, se tiene que legislar para poder acceder a la justicia y demás, pero cuando uno dice, usted tiene un número, ¿no? Y vaya y pida lo que a usted le corresponde por ser víctima, es como ir y reclamar bueno, no sé, podría poner varios ejemplos, pero igual pudieran ser incómodos, pero esta es la idea, ¿no? La apropiación judicial y burocrática del sufrimiento. La CEAP para mí es una apropiación burocrática del sufrimiento. La apropiación judicial sería, digamos, llevar un caso de desaparición forzada a la corte. Y Das dice que las políticas transforman las expresiones locales de las víctimas en lenguajes profesionales universales de queja y restitución, ¿no? Entonces, cuando el derecho, ¿no?, reinterpreta el sufrimiento de la víctima, lo que puede hacer es esto, ¿no? Deslegitimar demandas, deslegitimar sufrimientos, etcétera. Y esto rehace las representaciones y experiencia de sufrimiento, induciendo la intensificación del sufrimiento mismo, ¿no? Si yo me siento agraviada, ¿no?, porque desaparecieron a mi hijo, ¿no?, y yo voy y me dicen, señora, su hijo, pues, era narco, ¿no? O discúlpeme, pero no es desaparición forzada. No es desaparición forzada porque no estuvo el Estado. En ese momento hay una revictimización de la persona. Y yo sé que muchos están como rechinando así en su asiento. Así de, la desaparición y la desaparición forzada son cosas diferentes para el derecho, yo estoy consciente de eso, pero eso revictimiza. Entonces, si estas cosas revictimizan, ¿cuál podría ser una alternativa a la apropiación burocrática y judicial del sufrimiento? Yo creo que lo que propone esta guía es la forma. Yo creo que el asunto es la búsqueda
¿no? El uso de la ciencia para encontrar personas, etcétera, y no para meter a las personas, institucionalizarlas para que su sufrimiento dure 10 o 15 años. Y sobre todo, y aquí es donde está, yo creo, el gran debate jurídico, social de México de hoy, es no desmeritar la experiencia de sufrimiento a las personas, distinguiendo entre asesinato o ejecución extrajudicial o desaparición y desaparición forzada. Yo sé que está todo el asunto que mencionaba claramente Natalia de la aquiescencia, la participación directa, la omisión, todo eso. Yo digo que la discusión es cómo trascendemos eso, para no decir que de 27,000 desaparecidos y desaparecidas que hay en el país, solamente 200 merecen la atención del sistema de derechos humanos. Entonces, yo creo que ese es el gran reto. ¿Cómo podemos hacer para no menospreciar, no minimizar y no desestimar a través del derecho la experiencia de sufrimiento de miles de personas en este país? Y yo digo que tendría que hacerse una discusión de cambiar la atribución estatal del agente perpetrador de la desaparición por una discusión de la magnitud del sufrimiento social, ¿no? Y del poder que tiene la persona o la institución que representa el perpetrador. Que fue narco. ¿Cómo sabemos que fue narco? Si sabemos que en muchos casos el narco cobra en las oficinas del Estado y cobra también en los cárteles y cobra en muchos lados. ¿Cómo sabemos? ¿Con qué certeza? ¿Cuál es la prueba? ¿Son las policías aquí confiables? No lo son. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta el sufrimiento social, ¿no? Y hacer un debate que esté más apegado y más cerca de las personas que del derecho mismo, si lo quieren ver así. Y también ver las diferencias de género que hay en el sufrimiento. Las mujeres desaparecen en el contexto de trata sexual por la cifra que les daba yo hace rato. Ese es un hecho. O sea, las mujeres que desaparecen en este país son jovencitas, ¿no? Y entonces uno ve los cartelones ahí pegados en todos lados de bueno, no sé, ¿cómo se llaman estas unidades donde pegan las fichas de las personas desaparecidas? Y yo les apostaría que si van enredadas en burdeles y demás, podrían avanzarse en las investigaciones, pero como que está separado, ¿no? O sea, piensan siempre que la desaparición de mujeres tiene que ver con el ámbito, digamos, personal y otras cosas. También hay una sobrecarga, ¿no?, del sufrimiento social en las mujeres, porque son las que tienen que cuidar a la familia, tienen que estar buscando justicia, son las que organizan el duelo, ¿no? Y uno ve los grandes comités de familiares, que a lo mejor Guadalupe podrá platicarnos, y quienes están ahí en pie de lucha son las mujeres buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, a sus hermanas, a sus hermanos. Y esta sobrecarga no se problematiza tampoco, y esa es parte del sufrimiento social, ¿no? La sobrevictimización de las mujeres en el sufrimiento social. Y bueno, esto es más como para provocar y poner el aspecto subjetivo de la desaparición forzada y la violencia en México en la discusión que vayamos a tener ahora, y pues sería todo. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias a Ariadna y bueno, ahora vamos a darle la palabra a María Guadalupe Fernández Martínez. Ella, bueno, es madre de José Antonio Robledo Fernández, quien desapareció desde enero del 2009 en la ciudad de Monclova, Coahuila. José Antonio laboraba como ingeniero civil en ese momento para ICA, la compañía se llama ICA Fluor Daniels, en el proyecto para Altos Hornos de México. Bueno, a partir de ese momento, Guadalupe ha dedicado su tiempo a buscar la verdad, justicia y la no repetición. Ha acudido a autoridades de seguridad en todos los niveles. También la han apoyado organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, el Consejo Ciudadano para la Justicia Penal, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y a partir de ahí nace en diciembre de 2009 Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Es un colectivo del cual, bueno, Guadalupe es fundadora y formó parte activa.
Ahora, también Guadalupe ha podido dar su testimonio no solo en México, sino también en distintas universidades en Estados Unidos, en Italia, y también en el 2015 acudió a las sesiones de evaluación de México como Estado parte por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU en Ginebra, Suiza. Ahí representó a las Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México. Bueno, también Guadalupe ha tomado algunos talleres, que era lo que mencionaba la doctora Ariadna, que las madres y los familiares de los desaparecidos se vuelven expertos, ¿no?, a partir de esas situaciones. Entonces ha tomado talleres en derechos humanos, de técnicas forenses con la Cruz Roja, con el equipo argentino de expertos forenses. Y bueno, pues también mencionar que ha buscado apoyo psicológico, un apoyo psicológico que le ha brindado, un ejemplo es el que le ha brindado la UNAM. Pues muy bienvenida, Guadalupe, y escuchamos su testimonio. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Una disculpa por mi demora. Agradezco mucho este espacio a la UNAM, sobre todo a la academia, el cual aprovecho para hacer visible lo que a diario se trata de invisibilizar, los desaparecidos y sus familiares. Gracias a los expertos que nos comparten su vasta experiencia en temas como la guía de estándares básicos para investigar penalmente, con debida diligencia, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, homicidios y desaparición de personas, temas por demás dolorosos. Mi nombre es María Guadalupe Fernández Martínez. He pasado los últimos 7 años y medio buscando a mi hijo, José Antonio Robledo Fernández. Él desapareció el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila. Laboraba en ese momento en la constructora Ica Flor Daniels, en el proyecto El Fénix para Altos Hornos de México. Ica Flor es subsidiaria de Ingenieros Civiles y Asociados. Soy miembro activo de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y México. Así como yo, miles de personas pululan en todo el país buscando a sus seres desaparecidos, algunos acompañados por un colectivo de derechos humanos, otros solos. Algunos cuentan con una averiguación previa, otros solo un acta circunstanciada, y muchos más no han querido denunciar por miedo o por falta de credibilidad en las instituciones de seguridad. Así que la cifra negra es incuantificable. El universo de desaparecidos y desaparecidas es enorme, incluyendo los migrantes y las personas a las que nadie busca. En mi experiencia, el acceso a la justicia ha sido tortuoso. Llegué a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y a PGR se ha ido a la unidad de secuestros recomendada. A pesar de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada, por sus siglas en inglés CID, en su primera evaluación a México, que reiteradamente ha pedido al Estado mexicano un mecanismo más eficiente en cuanto al acceso a la justicia en casos de desaparición de personas, pues no sucede. Actualmente ya ha habido un poquito más de esfuerzos de las instituciones porque estos trámites iniciales en la búsqueda de una persona se hagan un poco más rápidos, pero yo creo que las personas que venimos desde 8 años atrás, 9 años atrás, si no se diga los familiares de los desaparecidos en los 60s y los 70s, pues hemos picado piedra para que esto pase. Cuando esto sucede, llega uno postraumatizado ante ministerios públicos estatales o federales a denunciar la desaparición de su familiar, y nos enfrentamos a unos seres insensibles que, lejos de apoyarnos en la localización inmediata de nuestro ser querido, ponen por delante una serie de trabas burocráticas, intentando muchas veces disuadir que iniciemos una averiguación previa, terminando por abrir un acta circunstanciada, olvidando que se ha perdido una persona, no un objeto o un animal. Se ha insistido que se priorice la búsqueda, aprovechando los elementos de información que cada familiar aportamos al inicio. Esto lo hacemos esperanzados que, al hacer uso de ellos,
puedan localizar de inmediato a nuestro ser querido desaparecido. Tratamos de aportar toda la información que tengamos a la mano y buscamos denodadamente por todos lados, a veces obteniéndola de una manera ilegal para presentarla al Ministerio Público para que inicie la localización. Pero muchas veces ellos han dicho, tanto a nivel estatal como federal, que ellos buscan delincuentes, no buscan personas. Desgraciadamente, esto nos pasa a muchos todavía a la fecha. Los casos resueltos de personas que han desaparecido, pues ha sido porque sus familiares son ricos, famosos o importantes políticamente hablando. Yo puedo decir que en mi organización no hemos encontrado a ninguna persona. La impunidad del Estado se ve reflejada en la aquiescencia de algunas autoridades de los 3 órdenes de gobierno, con los diversos grupos delincuenciales disputando poderío, mientras las víctimas quedamos en el desamparo y en la injusticia. En la mayoría de los 500 casos documentados por Fundem, las víctimas fueron sustraídas por agentes o policías de distintas corporaciones y entregadas a su vez al crimen organizado, sin clasificar este delito como desaparición forzada, de modo que la mayoría de estos casos están por secuestro, sin exigencia de rescate, o por privación ilegal de la libertad. Desde la desaparición de mi hijo han transcurrido 2.773 días en los que he sufrido lo inenarrable y lo inimaginable. Al estar conscientes que a mi hijo le fueron violados los derechos humanos elementales, al libre tránsito, a la seguridad personal, a la justicia y quizá a la vida. En este tiempo sus padres no hemos dejado de buscar y exigir nuestro derecho a la verdad y a la justicia ante instancias de seguridad federales, estatales e internacionales. No está José Antonio con nosotros. Le truncaron su proyecto de vida y sus anhelos. Él intentaba formar una familia a sus 32 años de edad. No lo pudo hacer, no hubo tiempo. Más aún al llevarse a mi hijo, nos desaparecieron también como familia. Toda víctima de un acto de desaparición forzada y sus familiares tienen derecho a una reparación integral que incluya indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición. Existe un comité interdisciplinario para tales efectos que no ha establecido lineamientos para garantizar la reparación, ni se sabe haya sido brindada a ninguna víctima. ¿De qué sirven las leyes si no se aplican cuando es necesario? Tengo 66 años, creí siempre que los últimos años de mi vida los viviría de una manera tranquila, viendo crecer hijos y nietos. Sin embargo, no voy a tener nietos. Este tiempo ha sido de indignación, sobresalto, miedo e incertidumbre, como todos los que buscamos desesperadamente un hijo, una hija, un padre, una hermana, un esposo. Desgraciadamente, a pesar del tiempo, esto no ha cambiado, no existen mecanismos de búsqueda como México ha recibido de organismos internacionales con los cuales tiene firmados convenios. No hay un mecanismo veraz donde se estén todos los desaparecidos. Sabemos de antemano que se hace a través de los estados, que los estados, según las averiguaciones previas que existan, no por desaparición de personas, sino por secuestro o privación ilegal de la libertad, es con lo que alimentan la plataforma que existe, pero pues los estados no les corre prisa por poner esto al corriente, porque el Estado mexicano no quiere reconocer que existen los desaparecidos y que la cifra es, desgraciadamente incuantificable, pero las cifras que se pueden buscar en las mismas instituciones del gobierno, pues nos arrojan
las cifras que ha presentado la persona que me ha antecedido. Por desgracia, tampoco existe una base de datos de ADN, de los registros genéticos de todas las personas que han sido encontradas en fosas clandestinas, ahora fosas de las mismas procuradurías, desgraciadamente. Los CEMEFOS están rebasados de cadáveres. Hay muchos restos humanos esparcidos en todo el país. No hay una base de datos. Desgraciadamente, este sufrimiento que padecemos todas las familias que buscamos a un ser querido, pues es en gran parte por la impunidad, la corrupción de esas autoridades y por la incertidumbre, por vivir en la incertidumbre al no saber qué pasó con nuestro ser querido. Por fortuna, muchas personas los buscamos, la mayoría somos mujeres. En mi caso, sí, mi esposo me acompaña. Somos pocos los que tenemos un matrimonio que no se ha fracturado. Somos pocos los que tenemos una familia sin fracturar, pero la mayoría de familias no soportan este dolor y se dispersan. Esto es gracias a que no hay justicia, a que sigue imperando la corrupción de las autoridades, que sufrimos la impunidad, que esto no se compone a pesar de tantos acuerdos, tantas promesas que nos ha hecho el Ejecutivo, el Legislativo. Ahorita se trabaja en la construcción de una ley contra la desaparición forzada y por particulares. Está estancada, no ha salido, debió de haber salido desde el periodo anterior. Esta fue una de las grandes recomendaciones que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, le hizo a México. Las familias queremos que se incluya en esa ley nuestras necesidades. No ha sido posible hasta el día de hoy que salga. Tengo entendido que hay varias iniciativas, una de ellas del Ejecutivo, pero la ley no camina y tenemos que ser sensibles. Yo apelo a la sensibilidad de todos ustedes, que recuerden que la mayoría de desaparecidos y desaparecidas son jóvenes como ustedes, que pues pongan los ojos y la atención en esto que ha pasado, porque por desgracia nos puede pasar a todos. Las personas que han desaparecido, en el colectivo nuestro, que tenemos 500 personas desde el 2007 a la fecha documentadas, todas las personas son inocentes. La mayoría de esas personas son o eran profesionistas en todas las ramas de la ingeniería, en la medicina, veterinarios, financieros, contadores, funcionarios públicos, comerciantes, empresarios, niños, estudiantes. Entonces yo apelo a ustedes a la sensibilidad, a que no cerremos los ojos ante esto que pasa y que todos los días sigue pasando. Según estadísticas, cada 2 horas desaparece una persona en México. Muchas gracias por su atención y gracias por estar al pendiente de estos temas. Bueno, pues muchas gracias a Guadalupe por compartir su testimonio y también estas duras críticas y debo decir merecidas al Estado mexicano por la falta de impartición de justicia, de insensibilidad ante el tema, de, como mencionaba también Ariadna, de causar este sufrimiento. No es un individual, sino es un sufrimiento social. Y bueno, me gustaría, si así me lo permite Lisa, abrir la mesa. No sé cuánto tiempo tenemos. Abrir 20 minutos para abrir la discusión, ¿no? Intercambiar ideas. Entonces, no sé si tengan por parte del público comentarios, preguntas.
Y si tienen, también me gustaría que se presentaran, ¿no? Su nombre, de dónde vienen, y con gusto les cedemos la palabra. ¿Sí se escucha o tenemos algún...? Ahí viene, hay micrófono. Sí, buenos días. Mi nombre es Teresa Vera Alvarado. Teresa. Tengo una hermana que está desaparecida desde el año 2006. Es para la licenciada Ariana, ¿sí? Usted cita una cifra de desaparecidos de 27.638. Esta cifra se dio a conocer en el mes de febrero del año 2013 por la Secretaría de Gobernación y por presión de las víctimas, ¿sí? Específicamente la dio a conocer la licenciada Lea Limón. Y esto ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón. Entonces yo pregunto, si usted es una investigadora y también esta institución de la UNAM, ¿por qué es que no han investigado cuántos desaparecidos hay actualmente? Si diariamente se dice que desaparecen entre 9 y 11 personas, porque organizaciones civiles dicen que se ha triplicado esta cifra, ¿sí? Queremos saber con la realidad cuántos desaparecidos hay, porque esta cifra se viene manejando desde 2013. Por favor, investiguen bien para tener esa claridad, porque sabemos que el gobierno no quiere reconocer toda esta violencia que está ocurriendo en el país, desapariciones, asesinatos, secuestros, y son desde niños hasta adultos, no nomás ocurre entre jóvenes, ¿sí? Y pues esa es mi pregunta, y por favor, ya que son investigadores, investiguen correctamente al gobierno, a las autoridades, para que nos den una cifra exacta, para que así, a ver si con esa cifra de 200,000, 500,000, el gobierno quiera reconocer esta violencia que sucede en el país. Gracias. Muchas gracias. Si quieren juntamos unas 3 y ahorita ya damos la palabra a la mesa. Allá hay otra y otra por allá. No sé si nos puedan ayudar con el micrófono o… Muchas gracias. Bueno, me quiero adherir a lo que han manifestado ustedes como ponentes y lo que manifestó la señora, sobre todo lo que ha manifestado la señora Guadalupe Fernández. Soy la madre de un chico desaparecido desde el 2007 y estoy en iguales circunstancias que la señora Guadalupe. Yo soy abogada penalista. No tengo enemigos. Él era estudiante de la Universidad del Valle de México, un día salió a clases y nunca más volvió. Y quisiera pedirles su atención y su llamado para implementar foros para que no solamente se hagan por las desapariciones forzadas, sino que para que también se abran a todos los niveles por las desapariciones no forzadas, porque en realidad, o sea, hemos sufrido mucho, es la victimización, la revictimización. O sea, nos hemos encontrado en varias circunstancias para la búsqueda personal de ellos, porque en sí de las autoridades no se recibe nada, absolutamente nada. Lo único que vemos en los medios son fosas, cadáveres, más cadáveres, muertos, etcétera. Entonces, es correcto lo que dice Guadalupe, en el sentido de que no hay un CEMEFO, debe de haber un CEMEFO, así como implementaron el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, o sea, que pongan un CEMEFO nacional. O sea, creo que estamos en todo derecho como víctimas, sobre todo por nuestros desaparecidos en México. Yo, al igual que la señora de su hermana, que la señora que está acá, que la conozco, que Guadalupe, o sea, estoy aprendiendo a vivir sin mi hijo. Mi vida se separa en dos, o sea, el antes y el después. ¿Por qué tuvo que desaparecer un chico que no es delincuente? Entonces, cuando yo me acerco
como abogado, como gente normal, a las autoridades y a las procuradurías. O sea, ¿por qué los buscan nada más cuando tienen el carácter de gente política, de grandes delincuentes? O sea, le tengo que poner a mi hijo un perfil de delincuente, él no lo es. Él es un muchacho bien. Igual, sus sueños frustrados. Cuando él desaparece, él tenía la intención de irse al intercambio a la Universidad Europea de Madrid y nunca más lo volví a ver. O sea, ¿cómo puede ser que desaparezca un muchacho con 12 lunares en su cara y que nadie lo haya visto cuando no es delincuente? O sea, ¿dónde está? Yo no tengo enemigos, así como estoy ahorita, estoy siempre. O sea, no tengo seguridad, soy penalista, no tengo represalias, mi hijo es un muchacho bien, quería mucho a Dios o lo quiere mucho, él quiere mucho a Dios, entonces yo lo quiero encontrar con vida. Yo sé que él está vivo, pero ¿dónde está? O sea, esa es la invitación y sobre todo el agradecimiento de que se abra este foro y de que nos escuche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y teníamos por allá una… Diana Lastiri, del periódico El Universal. Son dos preguntas. La primera para la abogada Calero. Comentó que cada vez van a llegar más casos de desaparición forzada a los jueces. Me gustaría saber en qué se basa para decir eso, si esto tiene que ver con la implementación del nuevo sistema penal. Y para Ariadna, comentabas también que habría que calificar la desaparición forzada desde el punto de vista, o más bien analizar la desaparición forzada desde el punto de vista del nivel del sufrimiento de la víctima. ¿Podrías precisar qué niveles son estos que tú estás proponiendo y de qué manera podemos evitar la burocratización o incluso la monetización del fenómeno de victimización derivado de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales? Gracias. Muchas gracias, Diana. Vamos a darles la palabra a la mesa y luego volvemos con ustedes. Entonces, primero le doy la palabra a Ariadna, por favor. Gracias. Siempre en este tipo de eventos, cuando hablan las personas directamente afectadas por esto, me siento muy avergonzada de no poder dar más respuestas y de veras no ser más funcional en lo que está ocurriendo. Me siento terriblemente frustrada, apenada y demás, y sé que eso no sirve de nada, pero quisiera de cualquier forma manifestarlo. Sí hay, yo creo que uno de los problemas para encontrar, buscar en el fenómeno de la desaparición forzada es la falta de cifras. Yo lo sé, esta cifra de 2013 que la volvieron a sacar con una diferencia de 200 o 300 apenas el año pasado yo sé que no es confiable. Hay una de 46,000, ¿no?, que inmediatamente empezaron a desmentir porque dijeron que esa venía desde los 70s o que algunas personas ya aparecieron porque estaban reportadas nada más como que no, como personas extraviadas, etcétera. Es lo que yo sé. También, bueno, el Movimiento por la Paz y Justicia y Dignidad también abrió una base de datos que creo que no funcionó, y la Universidad de Minnesota junto con Flaxo están tratando de hacer un observatorio de desaparición, que el nombre es desafortunado, me parece a mí, pero es lo que están intentando hacer y también lo que quieren hacer. De hecho, Fundec mandó a alguien en esta reunión que se hizo, de tratar de juntar las bases de datos que tienen las organizaciones de familiares, ¿no?, para hacer cruces de cifras y tratar de tener una cifra más confiable. No es algo que pueda hacer una persona ni dos, o sea, tiene que ser las bases de datos que tienen cada uno de los grupos, las que tengan, ¿no? Hay gente que tiene una base de datos de 500 y así bases y bases, y tratar también de hacer cruces en el perfil del perpetrador
por ejemplo, si eran hombres, de qué edad, etcétera, cómo iban vestidos, como ir tratando también de definir un perfil del perpetrador, como para sacarlo de esta excusa con la que se sale el Estado frecuentemente de que no eran agentes del Estado. Entonces hay como distintos esfuerzos, pero creo que están como muy dispersos. También yo creo que la dispersión no es aleatoria, yo creo que también hay una intención de que no haya algo más cohesionado y pues eso es lo que podría decir sobre el tema. Lamento no tener las cifras exactas y confiables, pero creo que de momento nadie las tiene. O bueno, si las hay, yo quisiera conocerlas. Estas son las que yo he visto. Sobre yo creo que ese es un gran problema, el de dividir personas desaparecidas y desaparecidas forzadamente. O sea, ese es algo que no se ha discutido y que yo creo que tendría que discutirse fuertemente por muchas razones. Primero, porque no sabemos si efectivamente el perpetrador no tiene algún vínculo con el Estado. El que sea probadamente miembro de alguna banda de la delincuencia organizada no quiere decir que no sea parte del Estado o con aquiescencia del Estado. Yo creo que poco se discute y tendría que ampliarse. Incluso Amnistía Internacional no lo admite así públicamente, pero yo con la gente que he hablado de Amnistía Internacional aquí, están muy arrepentidos de este primer informe que sacaron, que dijeron hay 22,000 desaparecidos, pero solamente 200 son de desaparición forzada, ¿no? Hizo como mucho daño a la percepción que se tiene de la desaparición forzada y han tratado como de arreglarla, pero pues yo creo que en términos de percepción está como muy difícil y yo creo que esa discusión se tiene que dar a nivel legal. Yo tengo un artículo en el que desarrollo esta idea de traspasar la atribución estatal como forma de la atribución estatal de la gente como para tratar de calificar el delito como desaparición forzada o simple desaparición. Y lo que yo digo es bueno, ahorita no tengo todas las ideas, pero si quieres te lo paso, ¿no? Porque sí creo que tiene que transferirse a esto, o sea, no puedes decir que la misma forma en que fue violada una mujer o fue torturado un hombre pueda ser algo diferente o se activen diferentes mecanismos porque fue un agente del Estado o un delincuente, ¿no? O sea, la base ahí no tendría que seguir siendo la del Estado porque sabemos que hay entidades con muchísimo más poder económico y político que el Estado mismo. O sea, hay estados donde, o sea, países enteros donde Walmart tiene más poder, o la Coca-Cola, ¿no? En Colombia la Coca-Cola tuvo mucho que ver en la desaparición forzada de sindicalistas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay esa división, yo creo que tendría, si no borrarse ya, sí tendría que discutirse fuertemente, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que si no se hace la división entre público y privado, desaparece el objeto mismo de los derechos humanos. Yo digo, el objeto mismo de los derechos humanos es responder a las personas que están sufriendo de algún tipo de agravio o violencia. O sea, no puede ser que su objetivo sea proteger al Estado, ¿no? O darle mecanismos para que se salga. Entonces, si quieres, te doy mi tarjeta o lo que sea para mandarte el artículo y sería eso. Muchas gracias, Ariadna. Le doy la palabra a Natalia. El comentario que hice no tenía como fundamento datos duros, específicamente de números de casos recibidos en los que se está alegando la desaparición, pero tiene que ver con, primero, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que, como les decía, que en materia internacional es donde más está desarrollado todo lo que tiene que ver con desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que
pues a partir de 2011 es que los tratados en materia de derechos humanos tienen el mismo nivel, tienen nivel constitucional. Esto por un lado, y por el otro, que el conocimiento, que se haya hecho públicos casos a través de la CNDH, por ejemplo, y todas estas recomendaciones, hacen que que haya más gente que, a pesar de la poca credibilidad que tiene, y me uno a la frustración que decía Ariadna y a toda la solidaridad, hace que la gente, a pesar de la poca credibilidad que tienen muchas instituciones, se anime o vaya ante el poder, a presentar denuncias y eventualmente puedan llegar al Poder Judicial. Y porque lo hemos visto antes, digamos, no imaginamos en los años 90 tener casos ante la Corte como los tenemos ahorita, como tenemos ahorita San Fernando, por ejemplo. Entonces tiene que ver con una serie de cuestiones como la transparencia, como la reforma constitucional, como un movimiento mucho más activo por parte de asociaciones civiles que se dedican a litigar estos casos, litigio estratégico. Entonces, iba por ahí más que por el número específico de casos que han aumentado. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que dejar aquí esta mesa, pero tenemos un receso. Tenemos un receso de 10 minutos y volvemos para la mesa 2. Gracias.